Puedes tener una familia hermosa y aún así dejar una herencia que se convierta en una guerra silenciosa. Y si esto te incomoda, es porque sabes que es verdad. Cuando hay dos matrimonios, hijos en distintos países o tensiones que nadie habla, el problema no es el dinero. El problema es lo que pasa el día después. No por mala intención, sino por ambigüedad. Y la ambigüedad en una herencia compleja es gasolina. Soy Janira de Arcia, de Cygnus Assets Panamá, encargada de gestión patrimonial internacional con base en Panamá. Mi trabajo es ayudar a familias y empresarios a organizar, proteger y trascender su patrimonio con estructuras que resisten conflictos, cambios y tiempo. No se trata de abrir una fundación. Se trata de diseñar un sistema de gobierno patrimonial que funcione incluso cuando tú no estés en la mesa. Si quieres conocer más de mi trayectoria y cómo trabajamos, puedes ver mi perfil aquí, Cygnus Janira de Arcia. Ahora, quédate porque hoy vas a salir con 4 cosas claras y te lo voy a decir sin jerga. Primero, vas a entender por qué las herencias complejas explotan aunque haya amor. Segundo, vas a ver cómo una fundación de interés privado se adapta a familias con hijos en distintos países o de diferentes matrimonios. Tercero, vas a aprender qué sí se puede hacer y qué no se debe hacer con una PIP para no crear un problema peor. Y cuarto, al final te cuento 2 casos típicos muy reales en la vida para que veas cómo se siente esto cuando está bien diseñado y cuando no. Vamos por partes. Lo primero que tienes que aceptar es esto: una herencia compleja no se rompe por falta de amor, se rompe por falta de reglas, porque cuando tú no estás, lo que queda no son tus intenciones, lo que queda es lo que está escrito y lo que no está escrito. Y aquí aparece el primer gran dolor de las familias con 2 matrimonios o con hijos en distintos países. Cada miembro tiene una historia distinta, una expectativa distinta y una percepción distinta de lo justo. Entonces, si tú no te definiste reglas claras, lo que va a pasar es que cada quien va a interpretar a su favor. Y ese día empieza el desgaste. Abogados, presión emocional, acusaciones, alianzas familiares, bloqueos. Y al final, el patrimonio paga el precio de un conflicto que tú pudiste prevenir. Por eso es tan importante hablar de estructura, no de emociones. Aquí entra la fundación de interés privado. Una FIP bien diseñada funciona como un árbitro silencioso. No discute, no opina, no se deja manipular. Ejecuta lo que tú dejaste establecido en reglas privadas. Y eso en herencias complejas es oro. Te lo digo de forma simple. Una FIP no es para dejar cosas, es para dejar un sistema. Ahora, segundo punto. ¿Cómo se adapta una FIP a una familia con herencia compleja? Se adapta porque te permite separar 3 cosas que normalmente están mezcladas y por eso explotan. 1, el vínculo familiar. 2, el control del patrimonio. 3, la distribución de beneficios. Cuando esas 3 cosas están juntas, cualquier emoción se convierte en una decisión patrimonial y eso es peligroso. Cuando las separas con reglas, ocurre lo contrario. El patrimonio sigue su curso sin que la emoción lo desordene. Y aquí viene un loop importante. Lo que protege a una familia no es el vehículo, es el gobierno. No es tener FIAP, es cómo está gobernada. Porque en una familia compleja tú necesitas responder por adelantado preguntas que nadie quiere hablar, pero que igual van a llegar. ¿Qué pasa si un hijo vive en otro país y no puede firmar o participar? ¿Qué pasa si un beneficiario entra en conflicto con otro? ¿Qué pasa si alguien manipula o presiona a los demás? ¿Qué pasa si un hijo tiene una situación personal que amenaza el patrimonio común? ¿Qué pasa si hay un inmueble que unos quieren vender y otros no? ¿Qué pasa si uno de los hijos fallece antes o después? ¿Qué pasa si hay menores de edad o herederos con condiciones especiales? Si tú no defines esto hoy, se define solo mañana. Y cuando se define solo, normalmente se define en tribunales. Por eso, una FIP bien estructurada no es un lujo, es una forma madura de amar sin destruir. Ahora, tercero, lo que nosotros hacemos en Cygnus Assets Panamá en estos casos. No hacemos fundaciones genéricas, no trabajamos con plantillas bonitas, no abrimos estructuras y listo. Nosotros hacemos algo distinto. Diseñamos arquitectura patrimonial familiar. ¿Y qué significa eso? Significa que empezamos por un mapa, no por un papel. Primero hacemos un diagnóstico real, historia familiar, países involucrados, activos, riesgos, dinámica de tensión, prioridades y sobre todo el punto que casi nadie quiere decir: ¿dónde están las probabilidades de conflicto? Porque aquí no se trata de si hay conflicto, se trata de cuando lo haya, ¿qué lo contendrá?
Después diseñamos el gobierno, quién decide, quién supervisa, cómo se autoriza, cómo se limita, qué pasa si alguien no está, cómo se reemplaza, cómo se resuelven desacuerdos. Y recién ahí, cuando el gobierno está diseñado, se estructura el vehículo. La pieza central en herencias complejas es el reglamento privado. Ahí es donde se escribe el idioma de la familia en reglas. Ese documento no es legal por cumplir, es el manual de continuidad. Y aquí va otro loop. En una herencia compleja, el reglamento no evita que la gente sienta, evita que el patrimonio pague por lo que la gente siente. Ahora, cuarto, ¿qué sí se puede hacer y qué no se debe hacer con una FIP para familias como la tuya? Sí se puede definir beneficiarios con precisión, definir condiciones y tiempos de entrega, definir reglas de administración y de distribución, definir qué pasa ante incapacidad o fallecimiento, definir mecanismos de resolución de conflicto, definir continuidad para hijos en distintos países, definir protección del patrimonio común frente a decisiones individuales. No se debe hacerlo con una plantilla genérica, poner roles por confianza sin reglas de control, dejar frases ambiguas tipo cuando sea el momento o se reparte por igual si la realidad familiar es desigual. Ignorar la coordinación con la realidad legal y fiscal de cada país involucrado. Creer que abrir una FIP reemplaza el diseño y la gobernanza. La FIP no es magia, es estructura y estructura sin diseño es riesgo. Ahora, déjame aterrizarlo con dos casos para que esto se sienta real. Caso 1, familia con 2 matrimonios, hijos en distintos países. La madre tenía propiedades y una inversión fuerte. Sus hijos vivían en 2 países distintos. Había buena relación, pero también había historias no resueltas entre ramas familiares. Si ella dejaba todo a herencia normal, el escenario era predecible. Papeles en 2 jurisdicciones, decisiones sobre venta, presión entre hermanos, retrasos y el riesgo de que una rama familiar sienta que la otra se aprovecha. Lo que hicimos fue diseñar reglas antes de que el conflicto exista. Se estableció un sistema de beneficios y condiciones claras. Se definieron mecanismos de administración y se diseñó qué se puede vender, qué no, cuándo, bajo qué aprobación y con qué supervisión. El resultado fue simple. La familia dejó de vivir con la duda. Ella dejó de cargar ese miedo silencioso. Y cuando una familia deja de improvisar, respira. Caso 2, herencia con tensiones latentes. Un patriarca decía, mis hijos se entienden. Y sí, se entendían mientras él estaba vivo. Pero había un hijo con personalidad dominante y otro más conciliador. Cuando faltara el padre, era obvio quién iba a intentar imponer su voluntad. Si todo quedaba abierto, el conciliador iba a ceder, luego resentirse y después explotar en abogados. Otra historia clásica. Aquí la FIP se usó como un mecanismo de equilibrio. Se definieron reglas para evitar decisiones unilaterales y se creó un sistema de control para que las decisiones patrimoniales no dependieran del carácter de una persona. Resultado, no se dejó una herencia, se dejó un sistema justo. Y ahora te digo esto directo, la mejor herencia que puedes dejar no es dinero, es orden. Porque cuando hay orden, el patrimonio protege a la familia. Cuando no hay orden, el patrimonio la divide. Si este video te movió algo por dentro, es porque sabes que tu caso no admite improvisación. Te invito a 2 cosas. Primero, en la descripción te dejo el enlace para agendar una reunión 1 a 1 con nuestro equipo en Cygnus Assets Panamá. No es para venderte una estructura, es para revisar tu situación, mapear riesgos y decirte con claridad qué tiene sentido y qué no. Y segundo, ve el próximo contenido, porque ahí voy a abrir la pieza más importante de todo esto. ¿Cómo se diseña un reglamento privado para evitar guerras familiares? Con ejemplos concretos de cláusulas, decisiones y escenarios reales. Si tu familia es simple, quizás nunca necesites este nivel de estructura. Pero si tu familia es compleja, estructurar no es un lujo, es amor con inteligencia.